Gracias, hermano Pedro, por la dirección. Hermanos, pueden tomar sus asientos y nuevamente sea bienvenido a la casa del Señor en esta mañana. Nos alegra tenerle entre nosotros para poder adorar, exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a leer, antes de orar por las clases y por esta mañana, por la enseñanza de su palabra. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 6 y el versículo donde nos quedamos la semana pasada, que es el 11. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Dice de la siguiente manera: y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Padre, gracias, Señor, por la enseñanza que nos permitirás tener en esta mañana. Ahora, Señor, te suplicamos también por las clases de los niños, de los adolescentes, Señor, sus maestros, que también, al igual que nosotros, Señor, puedan ser nutridos, podamos ser alimentados, Señor, con esta semilla, con este alimento, Señor, celestial, el cual es necesario, el cual es imprescindible, Señor, en nuestra vida cristiana, para poder dirigirnos, Señor, en nuestro caminar en cada momento. Así que pedimos de tu provisión, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo dirija las palabras, las mentes de aquellos que estaremos exponiendo, Señor, tu palabra a la congregación, como de aquellos que también la estarán haciendo a los niños y a los adolescentes, y así como cada uno de los que estará escuchando, Señor, que también sus oídos estén a tono, Señor, sus mentes, sus corazones, Señor, puedan estar listos y preparados para esta siembra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden pasar a sus clases. Y nosotros, hermanos, los adultos, nos quedamos, ¿verdad? La semana anterior estuvimos hablando los versículos 9 al 10 del capítulo 6 y presentábamos esta lista de características o de caracteres los cuales se encuentran en aquellos sin Cristo, aquellos que se encuentran aún en el estado de oscuridad, en el estado de alejanía, en el estado de enojo respecto a Dios para con ellos, ¿no? Las características las cuales el apóstol Pablo en el capítulo 11, versículo 11, del capítulo 6, dice que incluso algunos de la iglesia provenían de este tipo de circunstancias. Y hermanos, la semana pasada, ¿no? Comenzamos el tema de la verdadera condición del cristiano y vimos lo que es la primera parte y hablábamos de lo que antes era cada uno de nosotros. Hablábamos de este estilo de vida, ¿verdad? Donde dice que no se dejen engañar, que ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni afeminados, homosexuales, ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni difamadores, ni estafadores heredarán el reino de los cielos. Ahora, esto no es, hermanos, de que ninguno de ellos queda automáticamente ya excluido de lo que es el reino de Dios, sino que dice Pablo que aquellos que persisten en ese estilo de vida, al igual que la lista que presenta en el capítulo anterior, en los mismos versículos, aquellos que presentan ese estilo de vida es sinónimo o es una evidencia de que necesitan del Señor. Por lo tanto, Pablo aconseja, ¿no?, a los creyentes a tomar cierta distancia para no contaminarnos en ese sentido de caer en situaciones o en pensamientos o en ideologías en las cuales permitamos que esto llegue a nuestra vida y por lo tanto distorsione la visión que tenemos respecto a Cristo, respecto a Dios y respecto al Espíritu Santo. Por lo tanto, Pablo deja en evidencia nuevamente de que esto eran algunos de los de la iglesia. No dice todos, no, otros tenían otro tipo de pecados. Quizás aquí no se mencionan,
pero ahí en Gálatas capítulo 3, en Gálatas capítulo 5, encontramos nosotros otra lista, ¿no? Las cuales tienen un poco que ver con lo que antes era el creyente, que el que ahora es creyente en Cristo Jesús. Ahora, si me permite, quiero hacer énfasis, hermano, en este versículo 11, porque es de suma importancia que usted y yo traigamos a nuestra mente el cambio que Dios ha hecho en nosotros por medio de Cristo Jesús. Considero que a veces no le tomamos importancia o le restamos importancia a la nueva vida que tenemos en Cristo, la nueva mente, el nuevo corazón que tenemos en Cristo, y pasamos por alto lo que antes éramos sin Cristo. Por lo tanto, me gusta, ¿no?, cómo Pablo hace este cambio después de dar este listado. Y en este caso el versículo 11 dice, y esto eran. Y esto eran. ¿Qué es lo que éramos, hermanos, antes de Cristo? Bueno, algunos quizás caerán en esta clasificación anterior, pero otros éramos un poco o muy diferentes a lo que ahora somos. Teníamos un carácter completamente desviado de la voluntad del Señor. Teníamos pensamientos los cuales venían y profundizaban en nosotros y nos hacían cometer delitos, fechorías, maldades. No coordinábamos, no pensábamos la repercusión o el daño que esto causaría, no solo a los demás, sino que a nosotros mismos. Teníamos una mente corrupta de constante, dice su palabra, que nuestro pensamiento era hacer el mal todo el tiempo, y por lo tanto éramos injustos delante del Señor. Y recuerda, cuando decimos injustos delante del Señor, nos referimos a que no contábamos con la justicia de Dios en nosotros. Nuestra vida no era lo que Dios quiere para nosotros. Por lo tanto, estábamos injustos delante del Señor. Por lo tanto, es necesario hacer énfasis en este versículo. Y quizás alguno dirá, hermano, si ya lo sé, ya lo he leído muchas veces. Yo sé que antes era una cosa y ahora soy otra cosa. Antes era un hombre borracho, antes era un hombre pendenciero, antes era un hombre que quizás andaba engañando a la mujer o a la novia o la esposa. Era un hombre que sustraía, ¿verdad? O era amante de ganancias deshonestas. Era alguien que le gustaba aprovecharse de los demás. Y yo sé que ahora ya no soy eso, pero ahora soy otra cosa. Sí, pero ¿qué tan verdadero es eso en nuestras mentes y en nuestro corazón? De verdad, hermano, ¿ya sabes tú que antes eras algo diferente de lo que eres ahora? ¿De verdad has llegado al punto en el que digas, Señor, de verdad, honestamente, caigo postrado delante de ti, de rodillas, con llanto o sin llanto, pero Señor, reconozco que ya no soy lo que era? ¿De verdad, hermanos, entendemos esta parte? ¿De verdad entendemos de que esto eran algunos o éramos algunos de nosotros? Principalmente en el sentido, ¿verdad?, de que vivíamos culpando a todo mundo de nuestros errores. Vivíamos culpando a todo mundo de nuestros fracasos. Decíamos, es que el patrón, no, es que el empleado, no, es que la familia, no, es que la esposa, es que el esposo. Y nunca llegábamos, ¿no?, a esa conclusión de que el problema no eran los demás, el problema era yo, que mi vida no estaba de acuerdo al conocimiento de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, nuestros desaciertos y específicamente nuestro pecar diario, nuestra transgresión diaria delante del Señor, nuestra falta de compromiso ante Dios, hermano, era producto o es producto quizás hoy en día del por qué a veces todavía le echamos la culpa a las situaciones y a otros de nuestras fallas, de nuestro pecado, porque quizás es poco o es nulo nuestro deseo de hacer la voluntad del Señor. Porque no hemos entendido de dónde el Señor nos ha rescatado. Quizás no valoramos, no le damos el peso a lo que de verdad el Señor ha hecho en nuestras vidas.
Y déjeme decirle una gran verdad, y yo espero que esté listo, ¿no? Si erras al blanco, no busques culpables. He sustituido la palabra pecado, porque pecado sabemos que no solamente es lo que no le agrada a Dios, sino que es dejar incluso de hacer lo que a Dios le agrada. Por lo tanto, es errar al blanco, errar al propósito de Dios. Cuando usted y yo, hermanos, erramos al blanco, el único culpable soy yo. No es nadie más. Yo no soy esclavo de nadie más, no soy esclavo del mal, no soy esclavo del pecado. Ya el Señor me libertó cuando murió en la cruz del Calvario. Rompió esas cadenas de esclavitud que me ataban al pecado. Por lo tanto, ahora si yo erro al blanco, si yo cometo el pecado, si yo hago la falta, si yo caigo en la tentación, si yo hago lo malo delante del Señor, no es culpa de nadie más. Es porque yo quise hacerlo. Y el problema es, si yo quise hacerlo, es porque hay algo que todavía no ha cambiado en mi mente respecto a lo que antes era. Porque antes sí queríamos hacerlo. Nos gozábamos, nos deleitábamos haciendo eso. Pero ahora no es posible que usted y yo querramos continuar en ese estilo de vida. Por eso quiero detenerme en este versículo 11. Algo tan sencillo, hermanos, pero que suele ser pasado por alto e incluso olvidado por los creyentes. Y quizás en cuanto vamos avanzando en nuestra vida cristiana, ¿no? Las cosas de la vida, los afanes, como lo presenta los evangelios, los afanes de la vida, quizás empiezan a hacer hueco, como leíamos en el Salmo 7, empiezan a hacer un hueco, ¿verdad? Y nosotros todavía, por preocuparnos demasiado, por dar nuestra mente o nuestra vida a otras cosas que no es la palabra del Señor, no es hacer y a buscar constantemente la voluntad del Señor, el hoyo se va haciendo más grande hasta que llega un momento en el cual yo ya no soy capaz de alcanzar la salida de ese agujero. Pero ¿quién es el que me metió ahí? ¿Quién es el que hizo que yo estuviera ahí? Pues soy yo mismo. Yo mismo y mis decisiones. Romanos 2, 1 al 4 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Porque en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Romanos capítulo 1 del 21 en adelante nos presenta, ¿no?, otro listado de las actitudes de aquellos que no tienen a Dios en su corazón, a Cristo como el Señor de su vida. Luego continúa en Romanos 2, versículo 3. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Dice: tú que estás poniendo el dedo sobre la llaga constante de aquellos que están enfermos por el pecado, tú que estás nada más tratando, ¿no?, de criticar y de hacer ver el mal de aquellos, de los que están sin Cristo y que necesitan a Cristo y por lo tanto, en lugar de estarles solo criticando allá, tú que estás haciendo y viendo este tipo de cosas, dice Pablo en Romanos, pero que practicas también eso, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, su paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Hermanos, ya no somos lo que éramos. El Señor nos ha dado una nueva vida, una nueva mente, un nuevo corazón. Algo que es capaz, hermano, de reconocer esta benignidad del Señor, la paciencia del Señor, la longanimidad, o sea, la paciencia a pesar de que fallamos y fallamos una y otra vez, pero Él mismo tiene paciencia. ¿Para qué? Para que esto mismo nos guíe al arrepentimiento, o sea, a de verdaderamente ya no continuar haciendo eso. Y el Romanos 3, 9 al 12 dice: ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En este caso Pablo en contexto estaba hablando de los judíos, ¿no? Pero ¿qué dice? En ninguna manera, responde, ya que hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están, ¿bajo qué?
pecado. Todos, hermanos, están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y esto eran algunos. Esto éramos. Esto era yo. Incapaz de buscar a Dios. Incapaz de hacer lo bueno. Incapaz. ¿Y cuánto nos molesta esa palabra cuando alguien nos la dice? No, es que eres un incapaz. Pues eso éramos usted y yo, hermanos, antes. Incapaces de buscar al Señor, incapaces de ver lo bueno. Pero el Señor nos transformó. El Señor nos ha traspasado de una vida a una vida nueva, en la cual ya no somos incapaces. Ahora usted y yo, sus ojos han sido abiertos, sus oídos, puede escuchar usted, su mente puede pensar en hacer lo bueno. Pero ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué se nos dificulta tomar la decisión correcta en el momento preciso y oportuno? Porque quizás se nos ha olvidado el cambio que el Señor ha hecho en nosotros. Por lo tanto, mi deseo, hermano, después de que usted y yo podamos reflexionar en esto, es que le pidamos al Señor que nos conceda la sabiduría necesaria al leer su palabra, para poderla practicar como conviene, como un verdadero hijo de Dios, de manera que sea esta la que nos haga verdaderamente libres y que nos haga recordar que tenemos opción ahora, que ahora ya no es que el pecado me dominó, no, es que tú quisiste, pero que su palabra nos lleve a este arrepentimiento, que nos recuerde que tenemos ahora opción, que ya no somos esclavos de la maldad. Hemos sido lavados, santificados y justificados. Y para ello, hermanos, este versículo 11 de 1 Corintios 6 es muy importante. Porque cuando Jesús llega a nuestra vida, siempre, aquí no hay un tal vez, aquí no hay un posiblemente, aquí no hay un a ver qué pasa. No, cuando Dios llega a nuestra vida, siempre todo cambia. Todo cambia. No hay nada, hermanos, que se enfrente ante Dios, ante Cristo Jesús y pueda continuar su vida de la misma forma. No existe nada ni nadie que se le pueda resistir. Por eso es que es muy importante que reflexionemos en esto. Y esto eran algunos de ustedes. Pero fueron. Vea el cambio. Éramos algunos de nosotros todo esto que está antes. Acuérdese quizás usted lo que era antes, ¿no? Pero fueron. Ha sido. Se ha efectuado. Ocurrió algo en nosotros. Fueron total y únicamente cambiados por Dios. Dios hizo esto posible. Y hablando en planificación, hablando administrativamente, esto se conoce como hito, con H, hito, que quiere decir un punto de referencia clave. Algo que marca un antes y un después. Una condición que se establece en ese momento, la cual determina lo que continúa de ahí en adelante. Y esto es lo que sucedió en usted y en mí cuando Cristo vino a nuestro corazón. Cuando Cristo cambió nuestra vida. Un hito en nuestra vida. Algo que hace referencia. Y a partir de ese momento, mi amado hermano, hermana, amigo, las cosas son diferentes. Fueron diferentes. 1 Corintios 1. Los versículos 21 al 25 nos dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios,
mediante la sabiduría, se refiere a la sabiduría humana, la astucia humana, los procedimientos, las ideologías humanas. Entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría o entendimiento, pero nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles una locura, mas para los llamados, para usted, para mí y para todo aquel que se ha de agregar en el futuro, así como aquella gran nube de testigos de Hebreos 11, así como judíos, como griegos, Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, si es que Él fuera insensato, si es que Él fuera débil, es más sabio y es más fuerte que nuestras debilidades. Y 1 Corintios 2:9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, antes éramos, pero fuimos, pero fueron, pero hemos sido lavados, santificados, justificados. Eran algunos eran de este tipo de personas. Y Juan, cuando escribe en Juan capítulo 1, versículos 9 al 12, él menciona, de que el mundo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. Hace referencia, hermanos, en 4 veces en esos 2 versículos al mundo. ¿Qué quiere decir esto? De que lo que sucedió, lo que aconteció en el mundo, lo que acontece en usted y en mí, no es algo producto de las circunstancias en nuestro entorno, ni porque alguien hable muy bien, o porque yo veo que las cosas van mal y yo me voy a arrepentir. No, dice que el mundo, el sistema del mundo, lo que hay en el mundo rechazó a Dios, rechazó a Cristo. Por lo tanto, si usted y yo hemos sido cambiados, si usted y yo ahora fuimos traspasados y puestos en un lugar diferente, es porque Dios hizo la obra en usted y en mí. Porque estábamos inútiles ante esta realidad, incapaces de poder ver eso y de poder tomar esa decisión. Por lo tanto, continúa diciendo ahí Juan en el capítulo 1, pero a todos los que recibieron a Cristo, los que tienen fe, a todos los que consideraron y tomaron esta verdad para ellos en fe, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes, hermanos, mentirosos, adúlteros, idólatras, inmorales, ladrones, ávaros, borrachos, afeminados, pendencieros, amantes de lo malo, pero ahora, hijos de Dios. Hermano, esto es increíble, esto es hermoso. El que usted y yo antes éramos huérfanos y ahora tenemos un padre. Y no me refiero a que no haya tenido papá o mamá en su vida, pero huérfano en el sentido espiritual. No había una dirección, no había un hogar espiritual hacia el cual buscar y acudir y llegar con toda confianza. Muertos en nuestros delitos, muertos espiritualmente. Pero ahora somos hijos. Tenemos un hogar, tenemos un padre, tenemos una vida. Y esto es lo que Pablo está haciendo énfasis en este versículo 11. Antes eran esto, pero ahora han sido colocados en un puesto privilegiado, el cual no depende de ustedes, el cual no fue porque ustedes escogieron, no fue por sus talentos y sus habilidades,
sino que fue porque Dios tuvo misericordia, mostró su gracia, Cristo obedeció, muriendo en la cruz del Calvario, y usted y yo desarrollando, activando la fe en Cristo Jesús para nuestra salvación. De manera que Pablo hace mención de estos pecados, de estos estilos de vida, para resaltar el poder transformador del Evangelio. Hermano, cuando usted ve hace algunos años, antes de su conversión, y observa su vida, cómo era en ese momento, y luego cae otra vez al día de hoy, y observa su vida, cómo es ahora, que espero que no sea la misma, pero ¿cómo ve ese cambio usted? ¿No le alegra? ¿No se goza? ¿No viene a nuestra mente el versículo aquel que dice que los ángeles hacen fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente? ¿No le incluso anima y afirma en lo que ahora es en Cristo? Porque eso es lo que Pablo está haciendo. Recordando, trayendo a memoria de estos hermanos en la iglesia de Corinto, de dónde el Señor los sacó y de dónde el Señor los tiene ahora. Quizás a veces lo pasamos por alto, porque como alguien dijo, quizás en nuestra vida perfecta anterior, no cometimos ningún delito, ningún pecado que fuera exorbitantemente malo, ¿no? O grande. Pero el hecho, hermanos, de no poner nuestra fe en Cristo Jesús, ese ya era pecado. Y como leímos antes, somos inexcusables porque no hay ninguno justo, no hay ninguno que busque a Dios. Pero quizás porque yo no era antes un borracho, quizás porque no era un mujeriego, quizás porque no era una prostituta, a veces se me olvida de dónde el Señor me rescató y dónde el Señor me ha puesto hoy. Pero el pecado es el mismo. Estaba muerto y separado delante del Señor, como la prostituta y como el borracho y como el mujeriego. Estaban lejos del Señor. Claro, es que como no era un pecado grande, quizás lo paso por alto, pero estas personas, hermanos, cuando logran ver y cuando ven el cambio que tienen ahora en su vida, no les queda más que en su corazón, en su mente, decir: Señor, gracias, porque ya no soy lo que era. Gracias porque cuando tú me encontraste, me cambiaste, me hiciste nuevo, nuevamente, nuevo corazón, nuevo estilo de vida. Y Pablo esto lo tenía muy presente en cada uno de sus viajes misioneros. De manera que cuando él escribe en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, estaban todas estas escenas de lo que antes eran las gentes, de lo que antes eran las personas y de lo que ahora son en Cristo. Pablo escribe Romanos 1:16 en su tercer viaje misionero. Ya él había recorrido todo Asia Menor, había visto cómo el poder transformador del Evangelio había cambiado las vidas de las personas. Y con justa razón, con justa emoción, con justo agradecimiento por ser él un portador de este Evangelio poderoso, él dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque he visto, soy testigo cómo nuestros hermanos han sido transformados en su vida. Porque es poder de Dios. Solo Dios, hermano, puede transformar la vida de las personas. Amada iglesia, amigo, el Evangelio de Jesús es suficiente. Y es todo lo que el ser humano necesita. Si quieres encontrar una fórmula mágica que te haga vivir de una manera saludable, próspera, bendecida el resto de tu vida, no busques en los libros, no busques en los tiktokeros, no busques en los videos de Facebook. Busca en la palabra del Señor, porque allí vas a encontrar la vida.
Ahí vas a encontrar la sabiduría que necesitas para tomar las decisiones que te van a llevar a una vida próspera, de acuerdo a la voluntad del Señor. Recuerde, prosperidad no solo es dinero, es una parte, quizás importante o menos importante, cada uno sabrá el valor que tiene el dinero en nuestras vidas. Pero prosperidad espiritual, conocimiento. Jeremías dice que en eso se alegra el Señor. Y que eso es lo que deberíamos de buscar nosotros, en prosperar en el conocimiento de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Por lo tanto, hermano, el Evangelio de Jesucristo es suficiente. Y es lo único que el ser humano, y es todo también lo que el ser humano necesita, porque solo Cristo puede transformar la vida y, lo más importante, el corazón de las personas. ¿Por qué el corazón? Porque de aquí sale todo. Lo que hablamos, lo que pensamos, a dónde vamos, lo que comemos, lo que decimos, lo que escuchamos, de aquí sale todo. Desde lo más profundo de nosotros, Cristo nos transforma. ¿Por qué? Porque solo en Cristo hay salvación. Y su gracia es suficiente y necesaria. Por lo tanto, si en esta mañana, amigo, hermano, quizás tienes alguna dificultad, un conflicto en esto, acude a Cristo. Busca a Cristo. Llega delante del Señor, tú que has escuchado, tú que ya tienes el conocimiento de lo que es la verdad y la falsedad. Busca la verdad, pero no la busques dentro de ti. Búscala en Cristo a través de su palabra. Busca del Señor constantemente en ello. Y por lo tanto, llega delante de Él en fe y cree en Él. Porque esto eran algunos de ustedes, pero hemos sido transformados, renovados, reparados, el concepto hebreo, de nuestra mente, de nuestro corazón. Teníamos un problema de fábrica. Del momento de nacer, el salmista dice: en pecado me concibió mi madre. No que la mamá de David haya adulterado o haya hecho algo malo, no, sino que él se refiere al estado pecaminoso del ser humano, ese estado de conflicto, de rebeldía, de separación con Dios. Posteriormente Job dice: mas ahora mis ojos te ven. Hermano, necesitamos acudir a Cristo. Necesitamos llegar delante de Él en fe y creer en Él. Fuisteis, habéis sido, de las diferentes versiones. Quiere decir que ya no es lo que éramos. Ya no es lo que era antes. Antes, hermanos, había una necesidad apremiante en nosotros, la cual éramos incapaces de ver. Y de hecho el Señor mismo en su misericordia coordinó todo en nuestra vida para llevarnos por ese camino hasta el punto de llegar y mostrar nuestra fe y levantar nuestros ojos y creer en Jesucristo. Todo lo que aconteció en la vida del ser humano, todo lo que aconteció antes en su vida y en la mía, hermanos, fue orquestado por Dios para llevarnos hasta ese momento o hasta ese hito en el cual marca o marcó nuestra vida de allí en adelante. Y ese es el propósito de Cristo: cambiarnos, restaurarnos, hacer algo nuevo, que lo que antes éramos ya no sea. De hecho, la palabra del Señor, cuando dice somos nueva criatura, se refiere a que lo que antes éramos ya no existe. Como el mundo te conocía, ya no existe esa persona cuando tiene el encuentro con Cristo. Esa persona muere, deja de existir. Pero ahora quien existe es un hijo de Dios. ¿Es usted un hijo o una hija de Dios? ¿Cuál ha sido su respuesta
Cuando el Señor ha llegado a su vida o llegó a su vida en ese momento, si quizás todavía no has tenido este encuentro y no has respondido afirmativamente a la voluntad del Señor. Marcos 2:17 dice que al oír esto Jesús les dijo: los sanos, o sea, cuando lo estaban criticando porque él comía con los publicanos y los pecadores, dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, lo digo yo soy el primero. Yo soy el primero, el cual necesitaba salvación. Y gracias al Señor que Él me dio la fe necesaria. Abrió mis ojos espirituales. Mis oídos pudieron escucharle en ese momento. Y todo estaba listo para que mi respuesta fuera sí. ¿Cuál ha sido su respuesta? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Cuál es tu respuesta hoy mismo ante esta situación? Así es como el apóstol Pablo lo escribe, como un testimonio de lo que eran. Mas ahora habéis sido, ya fuisteis reparados, traspasados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y por lo tanto no hay razón para ir y mantener vínculos estrechos, íntimos con este tipo de personas, ni permitir ser sentenciados o juzgados por ellos, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Colosenses 1:10-12, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Vea, los mismos atributos del Señor que nos llamaron, nos rescataron, nos permitieron gozar de su misericordia y de su gracia. Ahora ustedes somos llamados a participar de ellos a las demás personas, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Hermanos, Cristo Jesús transforma. Y no existe nadie más que pueda hacerlo. No hay ningún otro que pueda cambiar nuestra vida y mucho menos nuestro corazón. Por muy bueno que sea para hablar, que tenga millones de seguidores, y aunque sigamos como una receta de cocina hasta el pie de la letra, cada ingrediente y cada cosa del proceso, no existe nadie ni nada más que nos pueda ayudar en esta situación. No existe nadie que nos pueda sanar, no existe nadie que nos pueda reconstruir, solo Cristo. Solo Cristo. Y a lo largo de la historia, hermanos, esto ha sido comprobado una y otra vez. Es por eso que hasta este año 2025 seguimos proclamando la palabra del Señor, el evangelio de Cristo, porque este millón y millones de seguidores cristianos, discípulos del Señor, que son testigos de esta obra transformadora por medio del evangelio y la palabra de nuestro Dios, nos acreditan, nos soportan, nos dan ánimo a continuar con esto. Porque aquellos que acudieron genuinamente en fe a Cristo fueron auxiliados. Y no ha habido ni uno tan solo que no haya sido auxiliado por Dios. Ni uno tan solo que haya acudido genuinamente buscando la dirección de Dios. Todos, incluyéndonos a usted y a mí, oportunamente fuimos auxiliados por el Señor. Por lo tanto, hay una iniciativa, una chispa, hermanos, de que debe de llevarnos todo esto a Cristo Jesús y valorar lo que ahora somos en Cristo Jesús. Hoy hay oportunidad de hacer las cosas, hoy hay oportunidad de ser diferente, hoy hay oportunidad de que si tú no has asegurado, si tú no tienes tu vida en Cristo, si no has puesto tu fe en Cristo Jesús, si no has respondido efectivamente a este llamado que Dios hace a tu vida en fe, hoy es el día de salvación.
Hoy es el día en el cual puedes ejercer el deseo de Dios, que es creer en Cristo Jesús. Pero bueno, ¿y qué somos ahora? Aparte de ser hijos de Dios, que es el mayor privilegio, porque todos quisiéramos ser hijos del presidente X, Y o Z, ¿no? Pero sabes, somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Qué mayor privilegio es, hermano o hermana. Pero ¿qué conlleva? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que yo sea hijo de Dios? Bueno, por lo menos Pablo en el versículo 11 nos da tres significados de ello. Que hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados. 1 Corintios 1, 26, 28 dice, hermanos, que lo más vil, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, lo que no es para hacer lo que es. Vea cómo este versículo de introducción, ¿no? En 1 Corintios 1, concuerda con los versículos 9 y 10. Lo que no es, lo vil, lo menospreciado, lo no es sabio, lo que no había ni una mínima chispa de ser algo bueno delante de las personas. Ahora, hermanos, hemos sido perfeccionados por medio del sacrificio de Cristo. Pero ¿cómo es esto posible? Pues solo es por el perfecto sacrificio de Cristo, haciendo posible y ejecutando el plan de Dios. Dios mostró misericordia para usted y para mí. Envió a Jesús para que lo que no éramos, para que lo que el mundo desechaba, ahora usted y yo vengamos a ser hechos hijos de Dios. Para que ahora, iglesia, seamos hijos de Dios. ¿Es esto poco para ti? ¿Es esto algo que se debe de olvidar en algún momento? ¿Es algo que como una ropa que usted se pone cada día, no, un día se pone esa camisa específica que lo hace ser hijo de Dios? ¿O es algo que lleva constantemente en usted? La palabra de Dios dice como un sello, el Espíritu Santo dentro de nosotros, dándonos el testimonio de que somos hijos de Dios. Bueno, no dice que los demás no eran pecadores, como le dije hace un rato, porque esto negaría la Escritura. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, y todos, incluyéndonos a usted y a mí, estamos destituidos de la gloria del Señor. Marcos 2:16, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Eran conocidos, los identificaban bajo ese título, publicanos y pecadores. ¿Qué es lo que antes nos identificaba a usted y a mí? ¿Qué es lo difícil? ¿Sabe? Hay un dicho que es... Bueno, normalmente lo usamos cuando nos hemos equivocado y nos toca vivir en ese error. Crea una reputación o crea una fama y acuéstate en ella, ¿va? Échate a dormir en ella. ¿Qué es la fama que usted y yo teníamos? Y qué difícil es, hermanos, ir constantemente quizás y saber que todo lugar al que vamos, la gente nos conoce por ello. Mire, cuando estamos en algún trabajo y nos despiden por un problema o un error que voluntariamente usted y yo hicimos, en nuestro registro de empleado queda eso. De manera que cuando llega a otras compañías y cuando va en su currículum, porque no puede poner de que no trabajó durante 20 años quizás en esa compañía, o durante 10 años, 5 años, porque le han preguntado, ¿y hombre, qué estuviste haciendo? ¿Te ganaste la lotería o qué? No, tiene que poner que trabajó ahí. Y cuando llaman o entran al registro, piden información, ¿qué pasa? Oh, es que fue despedido por esto, por aquello, por lo otro. Y cuando luego, no, mira, no te podemos recibir por esto.
No te podemos recibir porque eres demasiado violento o brusco. Quizás vemos que te gusta holgazanear en el trabajo. Duermes más de la cuenta y llegas tarde todo el tiempo y te gusta irte temprano. No me los miren. Crea una fama y échate a dormir en ella. Pero ¿sabe? Cristo llegó a nuestra vida, nos quitó esa fama, nos quitó esa cola que todo el mundo venía pisándonos por detrás y nos hizo nueva persona, nueva criatura, hijo de Dios. El apóstol, hermanos, no está tratando de crear un ambiente de seducción emocional como normalmente suelen hacerlo en algunos retiros y cuestiones así, ¿no? Que motivan a la gente y la llevan a que se quebrante emocionalmente y que su mente, ¿verdad?, se fragilice y de manera que puedan entrar fácilmente. No, Pablo no está haciendo eso. Pablo no está debilitando la mente ni las emociones de las personas. Pablo lo que está trayendo es el concepto a una mente racional. Racionalmente usted debe de entender, de conocer y saber que ya no es lo que era. No porque empezó a llorar de repente y, ay, que hermano, que el culto estuvo bueno, porque ver hermanos llorando por todos lados y la música. No. Intelectualmente, racionalmente, ¿sabe usted que ya no es lo que era y que ahora es un hijo de Dios y por lo tanto su misma mente y su corazón están en sintonía y le hacen ser de esta forma? Pablo está apelando a la conciencia nueva del creyente. El desastre de la vida del cual provenían ya no existe. Ahora cuando él menciona todo esto y lo que ahora somos y por el poder del evangelio, está exaltando a Cristo Jesús, está dándole gloria a Cristo Jesús, que Él cambió y nos cambia a cada uno de nosotros, porque así sucedió con usted y conmigo. Cristo vino, Cristo murió por cada uno de nosotros para llevar sobre sí esta cadena, esta carga del pecado, la cual nos ataba. Así que no diga de ahora en adelante, o quizás olvídese de que se le olvida que usted es un hijo de Dios. Llévelo siempre con usted, como era el consejo, ¿no?, en el Antiguo Testamento de Josué a los demás. Átalas en tu cuello, llévalas en tu corazón. Escoge hoy a quién vas a servir, pero conscientemente, dispuesto en tu ser completo. Porque el Señor no solamente nos manda a amarle con nuestra voluntad y con nuestros sentimientos, emociones, con nuestro corazón, no, sino que dice con toda tu mente. ¿Sabes tú por qué haces lo que haces como hijo de Dios? ¿O es porque tus emociones te llevan por eso? Hermano, las emociones son traicioneras. Hermana, las emociones te van a llevar por un camino difícil en muchas de las ocasiones, pero la mente no. Por lo tanto, dice Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. Pero bueno, hermanos, el Señor Jesús nos ha lavado, nos ha santificado y nos ha justificado. Lavado quiere decir de que usted y yo hemos sido limpios completamente, enteramente. Hemos sido, esa culpa que había sobre nosotros, esa suciedad del pecado fue quitada. Santificados quiere decir que usted y yo hemos sido colocados especialmente para nuestro Dios, como lo vimos al inicio del estudio de Corintios 1. El Señor nos escogió y nos apartó exclusivamente para Él. El pecado y la esclavitud y todo ese peso que nos hacía hacer lo malo, que nuestra conciencia nos decía, total, ya lo hiciste una vez, que es que lo hagas 2 veces, 3 veces, eso ya no está en nosotros. El Señor nos separó de eso y nos ha colocado en un lugar privilegiado para su deleite, para su gloria y para su honra.
haber sido lavados, o sea, limpiados totalmente, hermanos, es algo que se produjo en nosotros. De la misma manera de que el haber sido santificados, algo que ya fue hecho en usted y en mí, no es algo de que el Señor al final verá si pasará o no. Ya el Señor nos santificó, claro, en el tiempo de Él, en la dimensión del Señor. Pero en esta vida, usted y yo, cada día nos vamos santificando en lo que conocemos santificación progresiva. Cada día vamos buscando hacer la voluntad del Señor conscientemente, caminar en los caminos del Señor, hablar lo que el Señor quiere, hacer negocios como el Señor quiere que los haga, cuidar de las personas, amar a los demás como el Señor quiere que lo haga. Lavado, dice Efesios 5, 26, 27, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Hermanos, santificados, ruptura en la relación, ruptura del amor, del poder que nos ataba al pecado. Una ruptura de lo malo que hacíamos, pero que ahora hacemos nuevo en Cristo Jesús. Y por lo tanto, de acuerdo a Corintios 1:2, una iglesia la cual Dios estableció, una iglesia la cual el Señor santificó, para que en cualquier lugar que se invoque el nombre del Señor, haya una gloria y haya honra para el Señor. Hermanos, ser santificado significa ser hecho en nuestro interior y ser capaz en el poder del Espíritu Santo, de manera que podamos vivir una vida extraordinaria en justicia. Antes de ser salvos, hermanos, usted y yo no teníamos esta naturaleza, no teníamos la capacidad de vivir en santidad, pero en Cristo recibimos esta nueva naturaleza y por lo tanto el poder para poder decir no al mal, no al pecado, no al comportamiento ilícito, no a aquellas situaciones las cuales interrumpen mi vida y mi relación con el Señor. Y haber sido justificados, hermanos. Tenemos un nuevo interior, el Señor nos ha lavado, el Señor nos ha vestido con ropas nuevas, nos ha hecho apartados para Él, santos. Pero también, hermanos, nos ha dado una declaración que Él mismo sostiene, que Él mismo da evidencia de ello, que el creyente es justo ante Él. Y esta es una posición, hermanos, que tampoco teníamos antes, pero que Dios mismo lo ha hecho posible también, Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los de la fe en Jesús. Hermanos, necesitamos tener esto presente siempre en nuestras mentes, conscientemente, racionalmente, pensar en todo momento que ya no somos lo que éramos, que hemos sido colocados, transformados, limpiados, santificados y justificados por medio de la sola gracia de nuestro Señor Jesucristo. Una vida regenerada, por lo tanto, debe producir una nueva vida transformada. Usted ahora ya tiene el poder, la autoridad, hermanos, la capacidad de tener relaciones nuevas, saludables, que glorifiquen y honren al Señor en todo momento. Y me refiero a familiares, económicas, de trabajo, con los amigos, en todos lados. Usted tiene la capacidad ahora de producir algo que regenere también, que dé ánimo, que honre a nuestro Dios y que promueva el Evangelio de Cristo frente a los demás. Porque es solo por su gracia. Solo en Cristo hay salvación por medio del Espíritu del Señor, hermanos. No es solo por Dios, no es solo por Jesús, ni es solo por el Espíritu Santo. Es un trinomio perfecto, una ecuación en la cual si falta uno de los tres, las cosas no se solucionan. Dios orquesta todo el plan, Jesucristo lo lleva en adelante y lo desarrolla, y el Espíritu Santo lo sostiene y lo confirma hasta el día de su regreso.
Necesitamos, hermanos, entonces, considerar esto siempre en nuestra vida y en nuestro corazón. Necesitamos estar llenos de esto siempre en el Señor. Y Jonathan Edwards en algún momento dijo de que al considerar esto en nuestra mente, que ahora el justo y que antes era pecador, debe de considerar que es la única mano del Señor la cual le sostiene en todo momento, de evitar caer al infierno. Y el escritor, ¿verdad?, un contemporáneo de Pablo, Seneca, proclamaba y explicaba esto en estas palabras. Dice: las personas son demoledoramente conscientes de su propia debilidad en las cosas necesarias. Los hombres aman sus vicios con desesperación, pero también los odian al mismo tiempo. Se llamaba a sí mismo un homo no tolerabilis, o sea, alguien con el cual no se podía tolerar ni aguantar. Hermanos, usted y yo somos conscientes también de lo malo y lo bueno que hay en nosotros. Y es nuestro deber, nuestra responsabilidad siempre buscar hacer el bien. Siempre buscar hacer lo bueno. Charles Spurgeon, y con esto termino, dijo: las mentes simples a veces hallan a un Cristo glorificado, donde las cabezas instruidas, perplejas en sus conocimientos, se lo pierden. Escoge, haz la voluntad del Señor, que el Señor sea glorificado. Hermanos, 1 Corintios 6:11. Ya no somos lo que éramos, hemos sido hechos nuevos, y esto es por la pura gracia en el Señor Jesucristo, en el nombre sobre el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor, y que por medio del Espíritu Santo tenemos ese testimonio en nuestros corazones. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por la provisión que has hecho para con ella a nuestras vidas. Ahora queremos suplicarte y pedirte que seas tú el que nos recuerde esto, Señor, que ya no somos controlados por el pecado, que el pecado no me esclaviza, que la maldad, Señor, no determina lo que ahora soy, lo que ahora digo, hago y veo, Señor, sino que ahora eres tú y tu palabra la cual nos lleva por todo este caminar. Señor, recuérdanos siempre que ya no somos lo que éramos, que por lo tanto tenemos libertad de poder tomar la decisión de hacer lo bueno. Y lo bueno es buscarte a ti, lo bueno es acudir a ti, lo bueno es crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Así que anímanos en todo momento con esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.